Hoy vamos a hablar un poco sobre los genes. Eh, el ADN, que es el material genético, se encuentra adentro del núcleo de la célula y está compactado, porque si no, no entraría. Solo algunas partecitas que necesita esa célula para funcionar se desenrollan, se exponen para que puedan ser copiados y formar las proteínas que sean necesarias o los compuestos que sean necesarios para que esa célula realice las funciones que le son encomendadas. ¿Cómo se produce este proceso? Entra una máquina, que es una enzima que se llama ARN polimerasa, entra al núcleo, va a descubrir por señales qué pedacito es el que tiene que copiar y va a hacer una copia de ese pedacito de ADN que codifica, por ejemplo, para una proteína. Una vez que hizo esa copia, ese pedacito, esa cadena que fue copiada, va a sufrir distintas modificaciones. Por ejemplo, puede ser que haya que cortar algunos pedacitos y empalmar, puede ser que haya que realizar un plegado de esa proteína para que adopte una forma tridimensional necesaria, o se le pueden agregar pedacitos de azúcares, de lípidos, se puede agregar, por ejemplo, algún mineral o algún cofactor que ayude a que esa proteína funcione como tiene que funcionar. Esto es importante porque las proteínas cumplen muchas funciones en nuestro organismo y no solo forman parte, por ejemplo, de la estructura de la pared, sino que se pueden ocupar de defendernos, se pueden ocupar de generar receptores para distintas sustancias, pueden formar enzimas, eh, tienen muchas funciones. Y de esas funciones va a depender de que si se producen bien o mal, la célula y nuestro cuerpo funcione bien o funcione mal. Entonces, ¿qué pasa si algún gen de esos que codifican para las proteínas no es bueno? Digamos, es un gen defectuoso. Algunos genes defectuosos vienen mal de fábrica desde que nacemos, van a determinar que aparezca una enfermedad. Puede pasar que con un solo cromosoma que tenga ese gen aparezca la enfermedad, entonces va a aparecer siempre, o puede pasar que para que aparezca la enfermedad tenemos que tener los dos genes defectuosos, de papá y de mamá. Entonces, dependiendo de si tenemos los dos cromosomas defectuosos o uno sí y uno no, esa enfermedad puede aparecer o no. Por otro lado, tenemos genes que condicionan la aparición de enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que a veces se expresan y a veces no. Y dependiendo de todo lo que me vaya pasando en la vida, van a generar o no enfermedad. Sobre estos son los que más vamos a tener que actuar. Los médicos entonces lo que vamos a hacer es ir a tratar de indagar un poquito si la persona tiene, por los antecedentes familiares, algún gen que determine la aparición de una enfermedad o que condicione la aparición de una enfermedad. Si el gen es un gen muy pesado y se va a expresar, vamos ya directamente a buscar la enfermedad y a prevenir las complicaciones. Y si es un gen, como el gen, por ejemplo, que codifica para la diabetes, más que nada del gen que codifica para el metabolismo de los azúcares, si está en la familia, vamos a ir a tratar de buscar a ver si ya aparece algún síntoma o algún signo de la enfermedad para prevenir sobre todo las complicaciones. Todos estos problemas que se llaman de herencia familiar son los que nosotros vamos interrogando cuando pedimos los antecedentes. Pero por otro lado, vamos a ir a buscar también algunas enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento del cuerpo. La maquinaria, esta que yo dije que es tan compleja para la síntesis de proteínas y la fabricación de todas las sustancias que necesita el cuerpo, va envejeciendo y va cometiendo cada vez más errores. Entonces, en esos errores pueden aparecer, por ejemplo, mutaciones que predispongan al cáncer.
Entonces, a determinada edad, nosotros los médicos vamos a empezar a buscar activamente si aparece o no el cáncer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante estudios especiales que tienen que ver, a veces son imágenes o a veces son estudios de laboratorio. Por otro lado, si la persona está inserta en un ambiente o por alguna circunstancia está expuesta a sustancias carcinogénicas, o sea, sustancias que pueden producir cáncer, que pueden producir mutaciones en el ADN, los vamos a ir a buscar más temprano. Por ejemplo, si alguien fuma, vamos a ir a buscar más temprano si aparece, por ejemplo, un cáncer de pulmón. Si alguna persona tiene una infección por HPV, vamos a ir a buscar que el tejido, la zona genital, no tenga una modificación que pueda prevenir, que pueda producir un cáncer, por ejemplo. Y por último, en relación a la edad, a los antecedentes y fundamentalmente al estilo de vida, vamos a ir realizando chequeos para que si existe algún gen que condicione la aparición, por ejemplo, de diabetes, de hipertensión o de problemas cardiovasculares en general, los podamos detectar ni bien comienzan para prevenir las complicaciones. Todas esas cuestiones que van a actuar sobre el ADN que tiene cierta predisposición a que aparezcan enfermedades se llama epigenética, ¿sí? Todas las modificaciones que puede sufrir el ADN una vez que se empieza a expresar, ¿sí? Estas modificaciones lo que pueden hacer es cambiar la configuración del ADN o agregarle como señales o banderitas de que algún gen que no se estaba expresando se comience a transcribir y empiece a expresarse, o que haya errores en la transcripción de este ADN y que la copia sea defectuosa. Todas esas cositas que tienen que ver con lo que pasa más allá de la estructura del ADN que heredamos, todo esto de la epigenética es sobre lo que vamos a hablar en los próximos encuentros en relación a algunas enfermedades puntuales que son de prevalencia alta, es decir, que son muy frecuentes y sobre las cuales podemos actuar, previniendo su aparición o previniendo las complicaciones. Así que nos vemos en el próximo video para seguir hablando sobre esto.